No solo es importante diseñar el modelo de datos que te permita hacer un adecuado y eficiente almacenamiento y extracción de datos. Eso es muy importante, que esté bien diseñada. Pero también es muy importante que puedas comunicar cómo es el modelo de datos. Probablemente se dé un escenario en donde una persona sea la que diseñe y luego después hay un escenario donde otra persona haga modificaciones al diseño original y luego haya la necesidad de comunicarle a otras personas o a otros técnicos cómo es el modelo. Si no se tiene documentación, este proceso es muy difícil. También se ha visto mucho que en las organizaciones se pierde mucha información relacionada con el modelo cuando la gente se va y no hay documentación. Es decir, se hace todo el diseño, se hace el modelo de datos, la persona que lo hace, la persona que lo modifica no documenta nada, y luego posteriormente dejan la organización y cuándo es necesario hacer explotación de datos, cuándo es necesario hacer un rediseño del modelo. Estamos en serios aprietos porque tenemos que hacer una inmersión, hacer un análisis del modelo y lograr determinar cómo es que los datos están almacenados. Esa es pérdida de tiempo. Hay quien no le gusta documentar porque dicen es que documentar es pérdida de tiempo porque nos están pidiendo las cosas para ayer. Pero necesitas estar consciente de que a la larga no documentar es muchísimo más tiempo perdido. A lo mejor no vas tú a perder el tiempo, pero debes pensar en que alguien más adelante lo va a perder. Incluso tú mismo, si no documentas, si tú misma, si no documentas, vas a enfrentar el problema de que tu memoria es corta y de repente hay ciertas partes del modelo de datos en donde tú ya no recuerdas cómo fue definido de origen. Hay modelos de datos que tienen 800 tablas, 900 tablas, es imposible tener el tracking de todo. Es muy importante tener documentación. Gran parte del éxito de la fase extract de ETL depende de que exista una buena documentación. Si no, cada proceso de extracción de datos, cada informe nuevo que hay que sacar, implica análisis, implica mucho de estar en una laboriosa actividad, de estar viendo los datos, tratando de inferir cómo es que se están relacionando, para qué sirve, por qué se diseñó de la forma que se hizo. Más vale tener por ahí documentación. Algunos de los instrumentos más reconocidos para documentar un modelo de datos son los siguientes. Tienes el diccionario de datos de toda la vida. Aquí nosotros estamos haciendo un agregado, un aporte que es el DTXC. Más adelante vas a ver qué es. También está el diagrama de entidad-relación y está la estructura relacional de datos. En esta lección te voy a explicar cómo hacerlos, cómo usarlos de manera general. Primero, platiquemos del diccionario de datos. ¿Qué es el diccionario de datos? Pues es un documento formal y versionado. ¿A qué se refiere que esté versionado? Pues se refiere a que debes mantener la versión actualizada y siempre saber cuál es la última versión, cuál fue la última modificación que se le hizo y que pues lo utilices de esa forma, que sepas siempre si estás viendo el diccionario más actualizado o no. Contiene una relación tabulada, realmente es una sábana de información, es una tabla informativa que contiene los campos, cada campo es una característica de los campos o datos que tiene tu modelo. En esencia, vamos a ver nosotros de manera consolidada toda la información de nuestras columnas, de nuestros campos. No hay una sola distribución de campos para un diccionario, es decir, no hay una fórmula que diga el diccionario de datos debe tener esto, pero pues sí debes ser consciente de que al menos hay ciertos datos que tú debes mantener. Y también es muy importante que sepas que ya la gran mayoría de manejadores de base de datos tienen incluido un metadata en donde te permiten que tú documentes o proporciones información de cada uno de los campos de tu modelo de datos. Es decir, si tú haces bien el trabajo, si tú llenas adecuadamente toda la información que los manejadores de base de datos te solicitan, muy probablemente ya puedas poner quién es el dueño de la información, qué es lo que contienen los campos, qué tipo de dato tienen, cuál es su longitud, etcétera. Todo eso lo puedes poner ya. Una vez que tú ingresas toda esa información en tu modelo de base de datos, físicamente me refiero,
pues tú podrías generar los informes de diccionario de datos que tú quieras. Porque pues ese metadato está guardado en la base de datos y puedes explotarlo, puedes consultarlo también. Fíjate, los campos básicos que yo te sugiero que tenga tu diccionario, pues obviamente está el nombre en la base de datos. En el caso en que tengas varias bases de datos, si nada más tienes una sola base de datos, pues especificar de qué base de datos se trata cada campo, pues no tiene mucho sentido, pero pues lo puedes incluir. Necesitas poner el nombre de la tabla donde se encuentra el campo, necesitas poner el nombre del campo, necesitas poner el tipo de dato, ¿sí? Yo te recomiendo que pongas el tipo de dato genérico y posteriormente, si quieres, pongas el tipo de dato específico del manejador o base de datos que tú estés utilizando. Hay que poner la longitud. En el caso de los datos textuales es cuántos caracteres se soportan, si es flexible o no es flexible. Y en el caso de los datos numéricos, pues tú puedes poner además la precisión y la escala que tienen. Otro dato básico, creo yo, es colocar la descripción del contenido del campo. ¿Qué contiene el campo? Esta característica que tú vas a anotar es esencial para que hagas tus análisis semánticos, saber qué es. Obviamente, lo ideal es que en la organización donde estés tengas un protocolo de cómo redactar la descripción del contenido de los campos, que no nada más las personas lo coloquen como se les venga en gana, sino que sea una forma estructurada, bien redactada, que si el día de mañana alguien más lo lee, lo entienda o lo interprete de la misma forma en que fue escrito, ¿ok? Eso es con respecto a los campos básicos, que creo yo que lo mínimo de un diccionario de datos es eso. Pero ya habrá algunos campos particulares que son de mayor valía en ciertas condiciones. Por ejemplo, tú puedes poner, y si te fijas, son unas cuestiones bastante técnicas, tú puedes poner si el campo forma parte de una llave primaria, tú puedes poner si el campo forma parte de una llave foránea, puedes poner si el campo es nullable o no. Por nullable nos referimos a que si puede aceptar nulos o no aceptar nulos. Puedes anotar si tiene una condición de unique o único. Esto quiere decir que si en el campo se pueden repetir valores o no. Está un unique compuesto. Este unique compuesto se refiere a cuando un campo per se no es necesariamente unique, pero en combinación con otros sí lo es. Entonces hay que anotar ahí de cierta manera que el campo por sí solo no requiere unicidad, pero hay una combinación con otro campo que esa combinación sí la requiere. Entonces hay que anotarlo para saberlo. Está otro campo que yo estoy aportando aquí, que es el DTXC o Data Taxonomic Code. Ese Data Taxonomic Code, más adelante lo vamos a ver, pero tiene que ver con una especificación de qué tipo de dato se trata y generalmente cómo está taxonómicamente clasificado. Eso es de suma ayuda al momento de estar haciendo analítica de datos, porque tú ya sabes qué tratamiento le puedes dar y para qué puedes usar cada campo dependiendo de su clasificación taxonómica. Y finalmente, pues podemos poner la referencia del dominio, es decir, cómo está formada la escala de valores en donde yo puedo capturar. Por ejemplo, si yo dijera que tengo un campo de edad, yo podría decir que su dominio pues es un número entero entre 0 y 100, por ejemplo, porque nadie va a cumplir 900 años, una persona me refiero, nadie va a cumplir menos 5 años y nadie va a cumplir 5.5. Entonces aquí yo defino cuáles son los valores válidos para mi dato en el mismo diccionario. Imagínate tú que tienes una hoja electrónica en Excel donde tienes todos esos campos y donde tú vas registrando todos tus datos. Que lo tengas en Excel puede ser muy, muy práctico porque puedes ahí filtrar por tabla, puedes filtrar por base de datos, puedes filtrar por tipo de dato, etc. Tú sabes lo que se puede hacer ahí. Posteriormente, vamos a ver qué es el DTXC o Data Taxonomic Code. Por ahí te mencionaba que en el diccionario de datos sería muy prudente que tuvieras ese campo, sobre todo para trabajos de analítica y ciencia de datos. DTXC o codificación taxonómica de datos es un sistema de codificación
que le otorga un código a los datos representando su taxonomía, dependiendo del tipo de medida que tienen o measurement type, el tipo de dato que tienen o data type, el uso que se les da o use, el origen de su disponibilidad, que es el source, y la relacionalidad que tienen en caso de que estén inmersos en un modelo de datos relacional. Si no estás en un modelo de datos relacional, pues el último componente no tiene mucho significado. Ahí simplemente le das un valor estándar de omisión y eso es todo lo que pasa. El código, ¿cómo se compone? Pues se compone de la siguiente manera. Tú le pones el measurement type, el tipo de medida, diagonal data type, diagonal use, diagonal source y diagonal relationality. Puedes variar el carácter separador. Si para tus aplicaciones el slash o el diagonal tiene algún significado, puedes también utilizar el pipeline o la línea vertical. ¿Cuáles son los códigos que puedes usar? Primeramente, pues tienes que poner el measurement type, que vendría siendo el tipo de medida. Ahí tengo yo que si yo tengo identificado que es un dato cuantitativo, le voy a poner QT. Si yo tengo identificado que es cualitativo, le voy a poner QL. Pero hay más, porque fíjate cómo los códigos pueden ir más adelante, más específicos. Después, si yo además de saber que es cuantitativo, sé que es cuantitativo discreto, entonces pongo el código de cuantitativo discreto y le pongo Qt-dis. Si aparte de que sé que es cuantitativo discreto, sé que es de escala de intervalo, entonces pongo el Qt-dis-is y así voy. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa graduación? Porque es como una especie de jerarquía que va profundizando. Pues es que a veces yo, lo único que sé es que es cuantitativo, pero no sé más. Entonces, este código es un código de actualización progresiva. Conforme vas sabiendo más del dato, puedes ir especificando un código más profundo. ¿Qué pasa si de origen no tienes la más remota idea de qué tipo de dato es en cuanto a su tipo de medida? Pues simplemente vas a tener la opción de ponerle tipo de medida no definido o not defined measurement type, que es el NDMT. Quiere decir que no sé exactamente de qué tipo de medida se trata. Y ya, entonces tú conoces o conoces a más profundidad o simplemente no conoces. Esas son las opciones que tienes y eso se repite en todas las clasificaciones del código. Después tienes el tipo de dato o data type, tiene numérico y luego si puede ser que sepas más del numérico, es decir, que si es numérico flotante, numérico entero, también puedes poner si es alfanumérico, si es booleano, si es marca de tiempo o si es un tipo de dato no definido. También lo puedes poner ahí. El uso que tienen los códigos también es importante. Tú le puedes poner si es un campo de identidad, ya estamos en otra clasificación, ya estamos si es identidad, si es categórico. Fíjate cómo los categóricos te distinguen el categórico numérico del categórico codificado, el descriptivo y el de intervalo. Después puede ser que el dato sea descriptivo, que sea de valor, puedes ponerle ahí si es un valor detallado o es un valor agregado. Por valor detallado es que el valor le corresponde a la observación, mientras que el agregado significa que el valor que tú estás viendo pues depende de algún cálculo agregado que puedas tú colocar. Tenemos también cuando los campos son de temporalidad, que puede ser con las variantes de fecha y hora, fecha u hora. Y también tienes un data type no definido. Fíjate cómo también un uso no definido, perdón, y un data type no definido también tenemos código para eso. Y después tenemos el origen. Aquí tenemos cuando yo ya tengo el dato por alguna razón, cualquiera que sea su origen, yo ya lo tengo. Puede ser que yo también tenga un dato que no está ahí presente, pero lo puedo calcular o ya está calculado, es una fórmula. Ahí le puedo poner el código cal. Puede ser que el dato no esté disponible, lo tenga que conseguir, lo tenga que
capturar algo, también le puedo poner un código. Y cuando no sé si lo tengo o no lo tengo y cómo es que lo obtuve, le puedo poner origen no definido. Y finalmente, la última parte o el último componente del código es la relacionalidad del dato. Ese solamente aplica cuando estás con un modelo de datos y que tienes una distribución de tablas y hay llaves primarias, llaves foráneas, etc. Primero puedes ponerle al dato si es un atributo primo. Acuérdate que los atributos primos son aquellos campos que participan en una llave primaria o en una llave candidata, en cualquiera de esos dos escenarios. Hay otra clasificación que dice que es cuando es atributo primo llave foránea y también es llave foránea. Eso pasa cuando tienes llaves primarias compuestas en donde parte de la llave primaria es llave foránea de otra cosa. Entonces ahí puedes aplicar ese código, atributo de llave foránea cuando nada más es llave foránea pero no participa en llave primaria, y un atributo estándar es el que no participa en ninguna llave de ninguna manera. Y también está en relacionalidad no definida. ¿Qué pasa si tú no estás usando un modelo de datos? Le pones relacionalidad no definida porque la verdad es que no forma parte de un modelo de datos. Aquí es muy importante, ahorita estoy cayendo en cuenta que no lo dije, pero puedes tener tú algunas complicaciones, por ejemplo decir, oye, ¿qué tipo de medida es, por ejemplo, fecha? ¿Sí? Tú dices, oye, ¿y las fechas qué son? O sea, ¿son cuantitativas o son cualitativas? Cuando tengas datos fecha, yo te recomiendo que los pongas como datos cuantitativos, continuos, de escala de intervalo. Yo creo que las fechas son así, aunque en computación vendrían siendo más cuantitativo continuo de escala de razón, porque los sistemas como Excel o como Oracle o como SQL Server ya te generan un cero absoluto ficticio, pero lo generan. Entonces yo creo que lo más adecuado sería ponerlas como cuantitativo continuo de escala de razón. Yo creo que los datos booleanos los tendríamos que poner como cualitativos. Eso es la codificación de TXC. Y ahora vamos a entrar con el tema de los diagramas de entidad-relación. Fíjate, ya tienes información suficiente para hacer un diccionario de datos. Ya tienes información suficiente para involucrar en ese diccionario de datos un código DTXC. Ahora vamos a ver cómo puedes diagramar el modelo de datos. Muchas veces esto es lo que vas a obtener, te van a comunicar el modelo de datos a través de un diagrama de entidad-relación, lo cual es muy bueno. El diagrama de entidad-relación o Entity Relationship Diagram es una representación gráfica que muestra las relaciones existentes entre las tablas de un mismo modelo de datos y además muestra su cardinalidad y muestra su opcionalidad. La ventaja de disponer un diagrama de entidad de relación pues es que en todo momento puedes visualizar la estructura de manera general y puedes ser muy específico en ver qué relaciones tienen unos datos con otros. Las tablas en este diagrama, vamos a imaginar que lo vamos a construir paso a paso. Las tablas se representan como rectángulos con esquinas de ángulo recto, no son redondeadas, nada de eso. Es un rectángulo tal cual. Se sugiere que en la parte superior coloques el nombre en mayúsculas. Se sugiere también que el nombre de los campos o columnas esté en forma de lista. Cuando el modelo de datos es muy grande, a lo mejor te vas a topar diagramas de entidad-relación que lo único que te muestran son los rectángulos con el nombre de las tablas, nada más para ver cómo se enlazan. Y después te vas a topar segmentos de ese diagrama de entidad-relación en donde ya viene la tabla con su lista de campos. En esta lista de campos no son los nombres al azar, hay algunos manejadores de base de datos que te ponen los nombres de columna en orden alfabético, lo cual a mí no me agrada. Yo prefiero siempre tener al principio de la lista los atributos primos. Primero los atributos primos que forman parte de la llave primaria. Después atributos primos que no formen parte de la llave primaria, pero sí de alguna llave candidata. Los pones ahí. Y luego ahora sí todos los atributos estándar. Aquí puedes ver que tengo el nombre de la tabla en mayúscula. Y aquí yo tengo la lista de campos
hacia abajo. Una lista de nombre de campo. Eso es todo lo que pongo. ¿Qué más? Imagínate que ya representaste todas las tablas de tu modelo. Ya están las tablas. Ya tienes todas las tablas en tu modelo, de tu modelo en el diagrama. Ahora hace falta especificar la existencia de llaves primarias y llaves foráneas. Las llaves primarias las puedes enfatizar colocándole o anteponiéndole PK o Primary Key a los campos que son parte de la llave primaria. Y las llaves foráneas las puedes enfatizar colocándole FK o Foreign Key antes del nombre. ¿Qué pasa si un campo forma parte de una llave primaria y aparte es llave foránea? Pues le pones PK, FK, sin problemas. Cuando hay llaves foráneas, existe relación entre tablas. Si yo en una tabla, fíjate, aquí yo tengo mi tabla que se llama almacén, ahí está. Y yo digo que su llave primaria es ID almacén. Pero yo me doy cuenta que en esta otra tabla llamada inventario, también tengo un campo llamado ID almacén. ¿Te fijas? Aquí está. Entonces, como este ID almacén es la llave primaria de otra tabla, entonces este campo ID almacén es llave foránea, porque este campo apunta a la llave primaria de otra tabla, que eso es la definición de llave foránea. Entonces, fíjate cómo este campo forma parte de la llave primaria de esta tabla, le pongo PK, pero también es un foreign key porque apunta hacia la llave primaria de otra tabla, que en este caso es esta. Entonces yo aquí pongo ID almacén y pongo PK, FK, porque cumple con las dos funciones. Y obviamente yo aquí ya tengo mi lista de campos de inventario. Y luego aquí es lo mismo con PK y ID producto. Sucede lo mismo que con esta otra. Pero fíjate cómo acá este campo ID marca, que está aquí, no forma parte de la llave primaria, pero sí apunta a la llave primaria de esta otra tabla. Entonces yo nada más le pongo FK. Y aquí este es primary key y así es como se ilustra. Siempre que yo tenga una llave foránea, como en este caso, que apunte a otra tabla, yo voy a trazar una línea que indica que las dos tablas están relacionadas. Quiere decir que la llave primaria de una tabla me lo vengo a encontrar en la otra. Y yo puedo establecer una relación entre dichas tablas. Esto me lo refleja. Ahora fíjate cómo acá yo tengo también otra relación. Pero fíjate cómo es la línea. En la representación adecuada de un diagrama en relación, las líneas son totalmente horizontales y totalmente verticales y puedo utilizar ángulos rectos nada más. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo le pongo así como que redondeada, está mal. Quiere decir que si yo pongo una línea así como que en diagonal, está mal. Esto debiera transformarse en una línea como la que está, que es totalmente horizontal, totalmente vertical y con líneas y ángulos rectos. Así es como se especifica aquí. Fíjate cómo ya avanzamos un poquito más en nuestro diagrama. Ya ilustramos las tablas, pero también ilustramos las llaves primarias, las llaves foráneas y la relación entre tablas. Ahora, lo único que falta para nuestro diagrama es que yo también puedo especificar la cardinalidad. La cardinalidad pues expresa el número de registros de coincidencia que se pueden o deben tener en cada tabla que participa en la relación. Puede ser que en una tabla, imagínate que tienes la tabla empleados y la tabla asistencia, pues obviamente el empleado, cada registro de asistencia hace referencia a un solo empleado. Entonces yo hacia el empleado tendría un solo registro de coincidencia, pero un empleado puede tener mucho registro de asistencia, entonces del lado de asistencia es muchos, entonces yo ahí tendría una relación 1 a muchos, por ejemplo. Acá es lo que se puede hacer. Las cardinalidades pueden ser de 1 a muchos, cuando yo en una tabla tengo un solo registro que tiene que ver con muchos registros en la otra tabla. Tengo relaciones 1 a 1, cuando en una tabla tengo un solo registro y en otra tabla tengo también un solo registro. Eso se da mucho cuando haces particiones verticales de datos.
Y tenemos la relación muchos a muchos, que es puedo tener muchos en un lado, muchos en otro. Realmente esta relación muchos a muchos al momento de implementarse no es posible. ¿Por qué? Porque los manejadores no saben qué hacer con eso. Generalmente lo que se hace es que se hace una tabla de relación que contiene las llaves primarias de las dos tablas y se generan, en lugar de una relación muchos a muchos, se genera una tabla que hace posible que haya dos relaciones de uno a muchos hacia la tabla de relación que contiene las llaves. Pero bueno, ese es un tema de modelación. Yo aquí nada más te estoy mostrando la diagramación. Fíjate cómo a nuestro diagrama lo único que le agregamos fue la cardinalidad. Yo le digo, ¿sabes qué? Aquí hay una relación entre inventario y almacén. Almacén siempre lleva 1, inventario siempre lleva n. Por regla general, lo más común es que cuando tú tengas un diagrama antirrelación y hay una relación entre tablas, tú sabes que la que contiene, aquí fíjate, la que contiene la llave foránea es la tabla débil. La que contiene la llave primaria es la tabla fuerte. Siempre el lado de la tabla fuerte es cardinalidad 1 y siempre la tabla débil es la cardinalidad muchos. Aquí por eso tenemos de 1 a muchos, porque esta es la tabla fuerte y esta es la tabla débil. En esta relación que está acá, la tabla fuerte es producto, por eso le toca 1. La tabla débil es inventario, por eso le toca n. ¿Sí? Y así nos vamos. Ahora, fíjate bien. Entonces quiere decir que a las tablas fuertes, como esta, le toca 1. A las tablas débiles, como estas, les toca esto. Cabe aclarar que esta tabla fuerte y débil tiene que ver específicamente con la relación entre estas dos tablas. Acuérdate que la tabla fuerte y débil tiene que ver con una relación y nada más involucra las dos tablas que están evaluándose. Y aquí hay otro ejemplo que está interesante porque dice marcas producto. Pero aquí fíjate cómo yo estoy manejando n,0. Cuando yo tengo la posibilidad de no tener registros, se dice que tiene opcionalidad, es decir, puedo o no puedo tenerlo. ¿Qué es lo que le indica aquí a mi modelo? Ya, imagínate que ya lo estás programando. Quiere decir que cuando yo doy de alta un producto, aquí, fíjate, como yo tengo una relación de uno a muchos, imagínate que estoy en el sistema, doy de alta un producto. Esta relación que está aquí, al no tener opcionalidad de este lado, si te fijas, aquí no hay opcionalidad. Al no tener opcionalidad, me obliga a que en el sistema, si yo doy de alta un registro a producto, necesariamente debo dar de alta un registro en inventario, haciendo relación al producto que estoy registrando. Esto es lo que me dice esta relación. Dice, mira, ¿sabes qué? Este producto puede aparecer muchas veces en inventario, pero cuando des de alta un producto, necesariamente tiene que estar en un inventario. No es opcional. Imagínate tú en un sistema de retail en donde tú tengas una factura con muchos ítems o con muchos productos. Tú no puedes llegar a una tienda de conveniencia y decir, oye, quiero que me des un ticket. Te va a decir la persona, oye, ¿y qué vas a comprar? Ah, no quiero comprar nada. Nada más quiero que me des el ticket sin productos. Pues te va a decir, pues no te puedo dar un ticket sin productos porque el ticket requiere al menos un producto para poder generarse. Ese es el tipo de relación que se da cuando no hay opcionalidad. Yo registro una cosa y debo tener la otra también. Pero en este caso, por ejemplo, en el caso que tengo yo aquí, ¿qué es lo que quiere decir esta relación? ¿Qué quiere decir que tenga n o 0? Quiere decir que yo puedo, si no tuviera opcionalidad, cuando yo quisiera registrar una marca nueva, en ese momento el sistema me obligaría a que forzosamente yo registrara un producto de esa marca en ese preciso momento. Si no, no puede suceder. Pero si yo le pongo opcionalidad, quiere decir que yo puedo registrar mi catálogo de marcas y poner marca. Y simplemente no es necesario que yo genere un producto.
porque es opcional que lo genere. Esta opcionalidad me dice, mira, cuando registres marca, no necesariamente tienes que registrar un producto de esa marca en ese momento. Puede esperar, a lo mejor mañana o pasado en otro lado, en otro momento lo pones y eso va a suceder. Y ya tenemos nuestro diagrama de entidad-relación. Así vamos formando nuestro diagrama de entidad-relación. Es muy satisfactorio cuando tú llegas a una organización porque vas a hacer trabajos de analítica y les dices, a ver, muéstrenme el diccionario de datos y muéstrenme el diagrama de entidad-relación, y que sí lo tienen y que lo tienen actualizado. Eso ahorra un mundo de tiempo. Y luego, la última herramienta que vamos a ver de cómo documentar, pues es esta estructura relacional de datos, o DRS, Data Relationship Structure. Es una representación alternativa al diagrama entidad-relación. El problema con el diagrama entidad-relación es que pues necesitas dibujarlo. De repente tú dices, oye, sí tengo la idea de lo que tengo que representar, pero la verdad es que no tengo una herramienta gráfica para representar el diagrama. Pero dices, es que yo quisiera tener toda esa información del diagrama entidad-relación, pero no tengo una herramienta gráfica, no quiero usar una herramienta gráfica. Entonces, este DRS o Data Relationship Structure te permite tener una formulación, si tú lo quieres ver así, que te da la misma información que un diagrama de entidad-relación. Fíjate, ¿cómo sería? Primero, en esta estructura relacional de datos, la estructura siempre se va a leer de izquierda a derecha, es decir, es como si tú pusieras una fórmula. En cierta manera es funcional porque siempre vas a poner la tabla es igual a una serie de campos. El nombre de la tabla se coloca en la extrema izquierda en mayúsculas, ¿sí? Si el nombre de la tabla contiene espacios, se delimita entre llaves cuadradas o square brackets. Fíjate cómo aquí yo pongo el nombre de la tabla. El nombre de la tabla está en mayúsculas. Y luego fíjate cómo aquí pongo igual otro nombre de tabla, pero como aquí yo tengo un espacio en blanco, me veo obligado a poner square brackets o llaves cuadradas en los extremos, delimitándolo. Posteriormente se coloca un símbolo de igual, aquí está, y luego se coloca la lista de campos separados por símbolo de más, es decir, la tabla es igual a campo -1 más campo -2 más campo -3. Yo aquí tengo los campos separados por símbolos de más. Igual, si yo los campos en el nombre tengo un espacio en blanco, fíjate cómo tengo que poner el nombre de campo entre square brackets. Ok, eso es lo primero. Lo primero que tienes que hacer es poner el nombre de la tabla, todos los campos, rapidito. Luego, los atributos primos se colocan al principio, se colocan primero, obviamente más a la izquierda. Y los atributos no primos después. Se colocan primero los campos que formen parte de llave primaria y luego los que formen parte de llave candidata. Acuérdate que la llave candidata es una llave que existe, pero que no estoy usando como llave primaria. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un registro en donde está una tabla de empleados y tienes como llave primaria el número de empleado. Pero imagínate que dentro de todas las características que tienes del empleado, tienes una característica que es el carnet de identidad o el número de seguridad social o el CURP, que también son datos únicos, que también los podría usar como llaves primarias si quisiera. No lo quiero hacer, pero si quisiera lo podría hacer. Entonces, ese dato de carnet de identidad, de CURP, de seguridad social, que es único y que me podría identificar, es una llave candidata. Cuando una llave candidata se utiliza, de hecho, para identificar los registros, entonces ya es llave primaria. Bueno, siempre pon los campos que formen la llave primaria y luego los que sean candidata para que los tengas cerca y luego todos los demás. Eso va a suceder. Cuando tengas tú un campo de llave primaria, lo que se debe hacer es que le debes anteponer asterisco. Esto quiere decir que este campo 1 es un atributo primo, que es un atributo que forma parte de la llave primaria. Fíjate cómo aquí los primeros dos campos son ya atributos primos. Entonces quiere decir que la llave primaria es compuesta, porque está formada de dos campos.
por eso es compuesta. Quiere decir que yo puedo toparme en una tabla varios campos con asterisco al principio. Ahora fíjate cómo yo aquí estoy poniendo una variante. Yo aquí pongo campo 1 con asterisco, quiere decir que este campo 1 es la llave primaria de esta tabla. Pero aquí hay un campo 2 que tiene el asterisco, pero lo tiene después. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este campo es un atributo primo, pero porque este campo 2 es una llave candidata. Cuando yo tengo atributos primos de llave primaria, se le pone antes. Cuando yo tengo atributos primos de llave candidata, se pone después. Y esa es la variante que tenemos. No es muy común que se señalen, pero es importante. ¿Por qué? Porque a veces, cuando yo tengo cierta integración, en un sistema yo tengo una llave primaria, pero imagínate que en otro sistema uso como llave primaria otro campo para los mismos datos. Entonces, conviene mucho tener ubicados cuáles son los atributos primos, ya sea para llave primaria o para llave candidata. Después, si un campo forma parte de una llave foránea, se coloca el atributo de coincidencia entre paréntesis posterior al nombre de campo. Por ejemplo, aquí en este diagrama, fíjate cómo yo aquí en tabla A tengo un campo que es A1, campo A1. Y fíjate cómo en la tabla B tengo campo A1. Como yo tengo aquí un campo que de cierta manera apunta a la llave primaria de otra tabla, entonces yo ahí digo, ¿sabes qué? Campo A1 de la tabla B es llave foránea, que apunta a campo A1 de tabla A. Entonces yo lo que hago es que seguido del nombre campo A1, que es la llave foránea o campo de llave foránea, voy a poner entre paréntesis el nombre de la tabla hacia la que apunta, que en este caso es tabla A. Fíjate cómo pongo tabla-A y es todo lo que puse. Como te puedes dar cuenta, aquí yo nada más estoy poniendo el nombre de la tabla. ¿Qué significa? Significa que el atributo de coincidencia, en este caso campo-A1, se llama igual en la tabla fuerte y en la tabla débil. Puede ser que haya escenarios en donde existe una relación, pero el campo en la tabla fuerte y en la tabla débil se llamen diferente. Si eso pasa, es necesario que anotes el nombre del atributo de coincidencia en la tabla fuerte de manera completa. Pones el nombre de la tabla, punto, el nombre del campo en la tabla fuerte, como este caso que estamos viendo aquí. Fíjate cómo yo estoy poniendo, como aquí este campo que está aquí se llama campo A1 especial, pero sabemos que hace relación a este campo que está acá, pues me veo obligado a poner tabla A, que es esta, y le pongo el nombre del campo, que es esto. Es decir, en esta parte que está aquí abajo, cuando yo especifico cuál es el campo o atributo de coincidencia, yo tengo que ponerlo de manera calificada usando dot notation. Uso todo, ¿sí? Pongo el nombre de la tabla, punto, campo A1. Quiere decir que este campo A1 especial, aunque se llama diferente, está apuntando a este que está acá, ¿sí? Estos dos tienen ahí relación. ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo una llave foránea, supongo que hay una relación entre tablas. Y las relaciones entre tablas suponen cardinalidad. Se asume por default, por omisión, que la relación es 1 a muchos, es decir, 1 a n con opcionalidad. Es decir, que no es necesario que yo capture o registre algo en el momento justo en las dos tablas. Se asume eso. Si yo acá estoy especificando esto, si le pongo aquí entre paréntesis el nombre de un campo, yo le estoy diciendo que este campo que está aquí
es llave foránea, le estoy diciendo que apunta a tabla A y que el nombre del campo de coincidencia es el mismo. Y aparte, como no le estoy poniendo nada más, estoy asumiendo que la relación es uno a muchos con opcionalidad. ¿Qué pasa si esa relación no es así? Si no es así, yo tengo que ponerle entre curly brackets o llaves estilizadas qué tipo de cardinalidad tiene. Fíjate, si la relación no es uno a mucho con opcionalidad, yo necesito ponerla. Es decir, tengo que decir si es uno a uno, si es uno a uno, si es uno a uno con opcionalidad, si es uno a n sin opcionalidad, o si es de muchos a muchos o muchos a muchos con opcionalidad. Yo tengo que ponerlo. Fíjate cómo aquí, qué es lo que le estoy diciendo. Si yo, en mi ejemplo, le digo que campo A es llave foránea y que el campo de coincidencia está en tabla A, no le pongo nombre de campos, quiere decir que se llama igual, aquí está. Y yo asumo, como te decía, una cardinalidad de uno a muchos con opcionalidad. Pero fíjate cómo aquí yo tengo otro ejemplo en donde le digo que este campo A que está aquí es llave foránea y que aquí va a ser referencia a tabla A. Como no le pongo nombre de campo, se asume que el campo A se llama igual en la otra tabla, que es cierto, aquí está. Pero yo le estoy diciendo que se trata de una relación de uno a uno con opcionalidad. Yo tengo que ponerle curly brackets y le pongo la cardinalidad que efectivamente tiene para que esté así. Y de esa forma, pues yo ya puedo también tener mi diagrama. Fíjate cómo en este diagrama yo puedo tener un esquema bastante informativo. Puedo tener información de la cardinalidad, de cuáles son las llaves primarias, cuáles son las llaves foráneas, sin necesidad de una herramienta gráfica. Fíjate cómo aquí yo ya tengo la equivalencia entre un diagrama de entidad-relación y una estructura relacional de datos. Fíjate cómo aquí yo tengo almacén. Aquí yo tengo la tabla almacén, que se compone de dos campos y la llave primaria es ID almacén. Aquí también yo digo que almacén es la tabla, se compone de dos campos y ID almacén es la llave primaria. Quiere decir que de diferente representación tengo exactamente la misma información. Y luego acá yo paso a ver inventario. En inventario fíjate cómo tengo ID almacén como primaria y foránea, y de producto como primaria y foránea, cantidad de ubicación. Efectivamente yo aquí tengo inventario y tengo que ID almacén es primaria porque le estoy poniendo el asterisco, y es foránea porque le estoy diciendo hacia dónde apunta y le estoy diciendo la cardinalidad que tiene. Aquí también sé que ID producto es primaria y sé que es foránea porque estoy viendo a dónde apunta y la cardinalidad que tiene. Tengo cantidad de ubicación. Quiere decir que aquí también yo ya tengo representado inventario exactamente diciendo lo mismo. Y luego tengo el otro ejemplo donde tengo ID producto, que aquí está, tiene tres campos, ahí están los tres campos. Y yo estoy viendo que tiene una llave foránea, que es ID marca, que apunta hacia marca. Efectivamente, yo aquí la tengo. Y como, fíjate cómo, si el campo se llama igual, y además la cardinalidad es de uno a muchos o ninguno, es decir, es de uno a muchos con opcionalidad, yo no le pongo la cardinalidad entre los paréntesis porque se asume esa cardinalidad. Y finalmente tengo marca, que se compone de dos campos y ID marca es primaria. Es justo esto que estamos viendo aquí. Quiere decir que lo que yo represento en el diagrama de entidad-relación lo puedo representar en mi estructura relacional de datos, dependiendo cómo sea lo que yo vaya viendo, lo puedo ir documentando y actualizando ahí. Entonces ya tenemos varias herramientas de documentación de modelo de base de datos. Tenemos el diccionario de datos, tenemos el DTXC, tenemos el diagrama de entidad-relación y tenemos la estructura relacional de datos. Con esa información tú podrías prácticamente representar tu modelo de una manera muy eficiente para que la persona
que vaya a colaborar contigo, ya sea en diseño de la base o en los trabajos de extract, haciendo las relaciones y trayendo la información de diferentes fuentes, tengan toda la información para poderlo hacer de manera rápida y correcta, principalmente.